Veces es necesario el divorcio y muchas veces pues es un tema que necesitamos saber para poder aplicarlo o es verdad lo que dices, porque bueno, se supone que o ya sea uno de los cónyuges se iba a trabajar, el otro se quedaba en la casa, o los dos iban a trabajar y regresaban ya tarde. Sí, Pero con la pandemia, pues se supone o resulta que tuvimos que convivir, ¿no? Mucho así tiempo con es. nuestro cónyuge o pareja. Y entonces, tómala, resulta que no eran miel sobre hojuelas, ¿no? Pues Como siempre les digo, yo los invito a que puedan seguir el canal, que puedan dar like, que le den a la campanita para que todos los jueves puedan recibir este tipo de información que puede llegar a personas que la estén necesitando. Hola amigos, el día de hoy nos encontramos en un nuevo capítulo de Sin Guión y a lo loco. El día de hoy nos encontramos con la licenciada Paloma Martínez y te agradecemos mucho por estar aquí en este capítulo. gracias, Juan Carlos. La agradecida soy yo porque es un espacio que llega a un amplio sector de la sociedad y podemos compartir temas interesantes. Gracias por la invitación. No, pues al contrario, la verdad es que nos da mucho gusto que podamos platicar de algunos temas y bueno, en realidad el día de hoy queremos platicar de un tema que es bien interesante y que Muy también interesante. es muy controversial, pero muy necesario que lo platiquemos. Porque, bueno, el primo de un amigo me dijo que ocurre mucho y muy seguido, ¿no? O probablemente hay gente que necesita hacer ¿cómo se le llama? Proceso, trámite, Sí, sigue siendo un proceso. un proceso. Sigue siendo un proceso. El tema del que vamos a platicarles hoy lleva un proceso jurídico y es importante esto, que las personas sepan, vamos a dar a grandes rasgos cómo es el proceso. Y la otra es que sepan que el tema del que les vamos a platicar hoy es el divorcio incausado. Es correcto. Muchas veces es necesario el divorcio y muchas veces, eh, pues es un tema que necesitamos saber para poder aplicarlo o, pues no sé cómo decirlo, pero en tiempos pasados era bien difícil divorciarse de una persona del cual ya ni vivías con él o que ya no querías estar por abusos físicos o de otra índole, decías, no, pues me tengo que separar y a veces era bien complicado pues divorciarse. Tenías que pasar por cosas bien grandes, pero el divorcio incausado, el cual es el que vamos a hablar el día de hoy, tiene muchas bondades, por lo que sé. Efectivamente. Así que platícanos un poquito qué es el divorcio incausado. Claro que sí, Juan Carlos. Has dado un preámbulo muy bueno, muy interesante. Definitivamente todas las parejas entran a un proyecto de vida, pues con la expectativa de que sea a Largo largo plazo. plazo, de crear una familia, de envejecer juntos, de esta idea que todos tenemos de un matrimonio y que algunos lo hemos visto con las familias directamente. Muchas veces la vida cambia y esta situación ya no es así. Esta ha sido una realidad muy que ha confrontado mucho a la sociedad, especialmente durante la pandemia de COVID y post pandemia de COVID. Ahí hubo un boom, porque hubo parejas que no habían tenido esa interacción como nos vimos obligados todos a interactuar dentro de la pandemia, dentro de este recogimiento en el que todos nos vimos Es que inmersos. es verdad lo que dices, porque, bueno, se supone que o ya sea uno de los cónyuges se iba a trabajar, el otro se quedaba en la casa, o los dos iban a trabajar y regresaban ya tarde. Sí, Pero con la pandemia, pues se supone o resulta que tuvimos que convivir, ¿no? Mucho así tiempo con es. nuestro cónyuge o pareja.
Y entonces, tómala, resulta que no eran miel sobre hojuelas, ¿no? Pues sí, sabemos que las relaciones humanas, especialmente las que convivimos las 24 horas y que en pandemia fue una realidad, convivir las 24 horas, pues sacan lo bueno o lo peor del ser humano. Y a veces no es lo mismo tener al compañero con el que compartes un fin de semana, que aparte de la actitud de que todo sea lo más llevadero posible, a estar de 24 horas los 7 días de la semana como nos vimos obligados en el confinamiento en pandemia. Entonces, este fue un detonante. ¿Y por qué lo menciono? Porque la figura ya existía, la Ok. figura de divorcio incausado ya existía. Sin embargo, a raíz de la pandemia fue que se exponencia todavía más. Eh, Definitivamente es una figura jurídica muy bondadosa. ¿Por qué? Porque anteriormente hombres y mujeres, Eh, pues muchas veces sabemos que el tema del quiebre se da porque hay alguna otra pareja Ujú. y a ambos géneros, les resulta muy difícil exponerlo. Si bien nuestro Código Civil lo ponía como una causal de divorcio, lo sigue poniendo porque ahí está la figura. Ok. La bondad ahora es que él o ella no tiene que manifestar ninguna otra situación más que el deseo de ya no continuar con el matrimonio. Ok. Entonces, esto protege también la intimidad de las familias. Insisto, independientemente del género, Ujú. porque hay varones también que muchas veces dicen, pasó esta situación, pero yo no la quiero exponer. Claro. Me surge una pregunta ahorita con lo que nos dices. Eh, bueno, esto se utiliza cuando hay una infidelidad o hay otra persona, pero ¿y si no lo hay y solamente te quieres divorciar, pero pues la verdad, no te quieres ver como la mala o el malo del cuento? El tema de la infidelidad lo usamos como ejemplo. Ok. Pero ahorita lo importante que tiene que saber nuestra audiencia es que el divorcio incausado no requiere ningún tipo de expresión más allá de la expresión de la voluntad de no continuar unidos en matrimonio. Ok. Eso es lo que el abogado debe plasmar, lo que el abogado debe solicitar en un juicio de divorcio incausado y es eh, este será el procedimiento que se lleve a cabo, el proceso que se lleve a cabo para tener una sentencia de divorcio y a su vez tener el acta de divorcio. Ok. Entonces, por eso mencionaba que cuida mucho la intimidad de las personas, Ya. independientemente del género. Me llega una pregunta y no sé si tú me la aclararás. El, Cuando se habla de divorcio express y cuando las dos personas están de De acuerdo. acuerdo en que ya no quieren pues seguir casados, eso es uno y el divorcio incausado es diferente. Sí, Ok. la ley el día de hoy en Guanajuato nos maneja estas dos figuras. Nos maneja el divorcio por mutuo acuerdo, Ok. que ahí pues efectivamente es rápido. ¿Y qué va a pasar en esta situación? En esta situación, el representante legal, el abogado, hará el planteamiento ya directamente de la voluntad de ambos. eh, ya se lleva ante la autoridad, que es el juez, la información de que los dos están en la mejor disposición de Sí, divorciarse. del contrato, digamos así. Exactamente. Justo a eso iba. Jurídicamente, el matrimonio es un contrato y lo que se hace con el divorcio es rescindirlo, Ujú. efectivamente. Siendo Me muy, puse a estudiar, porque sabía que venía la licenciada. siendo muy técnicos, eso es lo que tenemos. Tenemos un contrato que
se rige mucho por los usos y costumbres. Ujú. De ahí surgen las causales de divorcio que hoy por hoy siguen en el código, pero que ya no tenemos que aplicar. Donde Ok. estaban estas, que era el abandono de hogar por tiempo determinado, la infidelidad, todas estas causales, el código es amplio en las causales de divorcio y lo que queremos hoy dejar muy claro es que ninguna de estas causales es necesaria mencionar al día de hoy. O sea, para que tú dices, bueno, la verdad es que ya me quiero divorciar de mi pareja, él no se quiere divorciar de mí, pero yo ya no puedo, ya estoy harto o harta. Aquí está, me Efectivamente. puedo divorciar con el divorcio incausado, ¿no? Esa es la gran diferencia Ok, entre el divorcio por mutuo consentimiento y el divorcio incausado. El divorcio incausado regularmente lo usamos en esta situación ok, cuando la pareja está, pero por los motivos que sea, alguna de las dos partes no quiere que aquel contrato termine, que aquella relación termine y ya no es sana para ellos. ujú, O simplemente ya no hay el gusto y la disposición ujú. por seguir llevando una vida de pareja. Ok, entonces, bueno, aquí, ¿cómo se les llama? Aquí hay unas agravantes o no sé cómo les llame jurídicamente, pero, por ejemplo, si la pareja tiene hijos, ¿cómo con este divorcio, cómo protege a, por ejemplo, si el hombre es el que está proveyendo, el que está dando dinero, cómo protege a sus hijos este divorcio? ¿O cómo se le hace pues, para decir, pues, pero ya no le voy a dar dinero a mis hijos porque estoy divorciado? No, 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 A ver, cuéntanos. esa no es una opción. Ok, La responsabilidad para con los hijos, una vez que se reconocen, que se procrean y se reconocen, será desde el momento que nacen hasta la mayoría de edad o hasta que terminen la educación. ok, En este caso nos referimos a una carrera universitaria que por lo regular una persona promedio termina alrededor de los 22 años, ok. 21, 22. Ujú, La ley es explícita y nos menciona que es hasta, estos son nuestros parámetros. Al cumplir la mayoría de edad y o si está estudiando los hijos, al terminar los estudios. ya. Importante también, eh, esta situación pues sí tiene que ser comprobable. Tiene que Ujú, ser comprobable si ya es mayor de edad los hijos que continúan estudiando. No es nada más el dicho de la mamá o el dicho de los hijos, no, sí se tiene que tener una comprobación. ok, Y es importante recalcar que el contrato que se está rescindiendo es el matrimonial. ok, ¿Sí? Eh, el tema de pensión alimenticia, de régimen de visitas, se trabaja en el mismo documento porque la familia es un todo y ok, se tienen que resolver todos los temas. Pero específicamente el tema del divorcio incausado es el que rompe el vínculo, disuelve el vínculo entre la pareja. ok, Ese vínculo jurídico, ese contrato, es el que se rescinde y ambas partes quedan en libertad de volver a contraer nupcias. Es importante recalcar que, como sabemos, la relación entre ellos por tener hijos en común, pues lo ideal es que fuera cordial así es. porque al tener un ser humano que depende de ellos, Ujú, pues la relación es de por vida. ok, Ese vínculo no se rompe, ese vínculo en lo particular buscamos que se lleve de la manera más sana porque ahí viene otro tema para las parejas y para lo complejo que hemos comentado que son las relaciones ok. humanas. Vamos a suponer que no hubo hijos, Ok, que pues ahí no hay problema, ¿no? Pero tuvieron, bueno, se casaron por bienes mancomunados. ajá, Y entonces
ahí en el divorcio incausado puedes pedir o no pedir las partes que si tuviste alguna propiedad, algún negocio o algo por el estilo. Sí, se pide, en esos casos, el abogado deberá de solicitar al juez que se dé, además de la disolución del vínculo matrimonial, la disolución de los bienes. Okay. Es decir, si hay una propiedad, pues que esta propiedad que estaba a nombre de ambos también se disuelva para que ambos puedan tener la disposición del patrimonio que les corresponde a cada quien. Okay. ¿Sí? Como hemos mencionado, en este caso, la demanda de divorcio lleva varios puntos que son los que se necesita que el juez atienda. El primero será la disolución del vínculo matrimonial, habiendo bienes, la disolución de la sociedad conyugal, y en esta disolución de la sociedad conyugal entrarán todos los bienes que se hayan adquirido durante el matrimonio. Que si hay sociedad conyugal, no entran los bienes que ellos hayan adquirido previo al matrimonio. Nada más entrarán los que hubo durante el matrimonio. Pero bueno, regresando a lo del divorcio incausado, vamos a suponer, bueno, ya dijimos que en la cuestión de que tuvieron bienes mancomunados, ya nos explicaste, pero si se casaron ellos por bienes separados, ¿ahí qué procede? Pues ahí es muy, muy express, porque lo único que vamos a pedir al juez va a ser la disolución del vínculo matrimonial. Okay. Será muy ágil, muy, muy ágil. ¿Por qué? Porque no hay hijos, no hay bienes, entonces en lugar de llevar una demanda donde estamos buscando resolver varios puntos, llevamos una demanda donde únicamente buscamos la disolución del vínculo matrimonial, y esto regularmente lo tenemos de una manera muy express. A veces, en estos casos, hay muchas vertientes y muchas cosas, ¿no? Que uno, cuando ve el caso, pues ahí se va enterando y tú dices, a ver, ¿cómo aplico la ley a este caso? ¿Cómo lo aplico a este caso? Tú aquí en San Miguel, ¿qué es lo que has visto que dijiste, híjoles, este caso está así como de novela? Pues hay bastantes, sí, porque desde los factores que generan el quiebre dentro de la relación son múltiples, no podemos decir que es uno nada más. Algo que me ha llamado la atención y es una realidad, la diferencia en la ideología para la crianza de los hijos. Okay. Cualquiera pensaríamos que durante el noviazgo se habló, que el haber aceptado que ibas a... Pues sí, que alguien que entra en un matrimonio ya avanzaron en el tema, ¿no? Exactamente, que ya han dicho, mira, nuestros hijos el día que estén en la primaria van a estar en el colegio. Resulta que no, resulta que hasta que los niños tienen la edad, entran en edad escolar, viene el conflicto, porque se vuelve un conflicto. Si papá o mamá quiere escuela bilingüe, mamá o papá quiere el colegio, y estos temas que pudieran parecer sencillos, pero que son relevantes para la vida del ser humano y que dentro de un matrimonio y una pareja son muy trascendentales, llegan a terminar en un quiebre del matrimonio, porque no hubo esas conversaciones previas, y al momento de presentarse la situación se vuelven muy complejos los acuerdos. Ojo, se disuelve el vínculo matrimonial y después hay que seguir trabajando con tomar los mejores acuerdos para los niños.
porque el vínculo que se disuelve es entre los adultos, pero las responsabilidades siguen para con los niños. Ahorita lo mencionamos porque sí es algo que muchas veces asumimos, ¿no? Es correcto, y justamente eso es lo que te quería decir, o lo que te quería comentar. De repente uno cree que la mentalidad que yo tengo va a estar acorde a la mentalidad de mi pareja, y uno dice, ah, pues sí, ya sé que va a ir a, como dijiste, va a ir al colegio tal, y la otra está pensando, ah, claro que no, va a ir a donde yo estudié, ¿no? Sí, Y a la hora que llega, ¡pum! Ahí choca, ¿no? Y bueno, al final de cuentas son, no solamente este es un solo ejemplo, pero hay muchas cosas que son muy chiquitas que al final van haciendo que... mira, algo tan sencillo y que yo lo he expuesto en muchas ocasiones porque es real. El simple hecho, ahora también las parejas están durando muy poquito y el simple hecho del uso de espacios íntimos como es el baño. El tema de que si levantas la tapa, si no levantas la tapa, la convivencia y la coincidencia en los hábitos. Probablemente hay quien destapa la pasta de dientes con todo cuidado y hay quien no le importa y con este estilo de vida tan rápido la deja como sea. Y eso a la larga, esos pequeños detalles a la larga, van generando una gran molestia. Así es. Pues de ahí se va dando un efecto dominó. Empieza una situación que no agrada a cualquiera de los dos y después se van como buscando más situaciones y más Sí, situaciones exacto, que se van hasta acumulando que... hasta que explota, ¿no? Es como una olla de presión. Exactamente. El clásico ejemplo de la olla de presión. Así es, hasta que aquella se vuelve una situación insostenible y si hay hijos, pues siempre terminan estando inmersos. Involucrados, claro. Así es, y es importante mencionarlo, el tema patrimonial y el tema de la paternidad siempre tendrá que ser llevado con mucho cuidado, porque ambos tienen un valor a veces invaluable para las Intrínseco, personas. como se dice. Y en el tema de los niños, sí, en especial, yo en lo personal soy una persona que los procura mucho. Claro, eso es importante, que al final de cuentas eso es lo que deberían de hacer los papás, pero a veces, si los papás no lo hacen, son las instituciones los que terminan haciéndolo, ¿no? Y bueno, para regresar de nuevo a lo que es el divorcio incausado, ¿cuáles son los requisitos o los documentos que se necesitan para empezar este trámite? Ok, pues invariablemente, y tenemos que mencionarlo porque se presta a confusiones, el divorcio incausado va a proceder siempre que tengamos un acta de divorcio. Es muy interesante tu pregunta porque hay personas que llegan y dicen, yo tengo una relación en la que ya he vivido 2 años con mi pareja, tenemos una situación, vivimos como matrimonio. Pero no Sin están embargo, casados el legalmente. matrimonio no se configuró porque no se casaron legalmente. Ok. Si tenemos un acta de divorcio, subsistirá el matrimonio, así tengan un día, pero Un acta de el matrimonio. el documento base es el acta de matrimonio, Ok. ¿sí? Y el divorcio se podrá dar cuando tengamos este documento. Ok. Si no, pues no, ¿verdad? O sea, nada más se separan, vayan al psicólogo. No sé. Ahí acabas de comentar otra situación importante. En lo personal, yo siempre sugiero a mis representados que hagamos un trabajo interdisciplinario. Ok. Definitivamente, sobre todo cuando hay niños, es muy importante la atención psicológica Ujú. también. Digo, yo sé que cuando alguien no se casó legalmente, que no tiene un acta de matrimonio, como lo dijimos, pero al final se quieren separar de todas maneras, hay leyes que protegen a los niños, que si como no hay un vínculo legal, dice, pues yo me desentiendo y ahí nos vemos, y en realidad no, ¿verdad? No, 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 para nada. Volvemos a retomar el punto. El Ok. tema de la paternidad
genera obligaciones desde el Legales. momento de la concepción Así es. hasta que el niño o niña sea mayor de edad o termine de estudiar. Ok. Ahora, sí tenemos otra figura que se configura de acuerdo a la convivencia de pareja, que es el concubinato. Ujú. Pero el concubinato tiene reglas muy específicas en Ok. cuanto a la pareja. Es decir, se configurará un concubinato después de 5 años de convivencia como pareja, Ok. no antes. Ujú. Por eso puse de primera mano el ejemplo de los 2 años. Ah, ya. ¿Sí? La ley es clara y la ley dice, a partir de que tú tengas este tiempo de convivencia como pareja, de familia como pareja, a partir de ese momento yo reconozco esta otra figura, Ok. que es el concubinato, dicho coloquialmente, la unión libre. Es correcto. Pero nada más, la ley lo reconoce nada más cuando pasamos de este periodo. Ah, ok. Previo no hay un reconocimiento de los derechos Pero como que ya pareja. están viviendo juntos, digamos, Sí, ¿no? sí, que ya Que hagan ya una vida como matrimonio. Ok. Pero esto deja completamente a salvo los derechos de los niños Ok. en cuanto a la responsabilidad de sus padres de darles alimento, educación, esparcimiento y salud. Ok. Son temas completamente diferentes. Aparte. La responsabilidad para con los hijos aplica desde el momento de la concepción y el reconocimiento, porque al momento del reconocimiento pues es cuando ya también tenemos un documento Legal. explícito. Que son las actas de donde nacimiento de los niños, donde ahí aparece nuestro apellido. exactamente. Donde ya es explícito que el apellido reconoce la afiliación con aquella persona Ujú. y por lo tanto las obligaciones que se tienen con aquella persona. Ok, entonces, regresando a que ya tenemos un acta de matrimonio, Ya. ahí ya nos tenemos que, pues ya nos podemos divorciar, digámoslo así. ¿Qué documentos, aparte de eso, qué requisitos necesitamos para llegar contigo y decir, ¿sabes qué, licenciada? Necesito divorciarme, necesito que sea incausado. ¿Qué necesito darte para que empecemos con el trámite Únicamente el acta de divorcio. de matrimonio? Perdón, el acta de divorcio se las daremos Así es. cuando el juez autorice que ya la tengamos. Únicamente el acta de matrimonio. Y ya con eso. Sí, es nuestro documento base, es el acta de matrimonio. Fíjate, lo que son las cosas, ahora entiendo muchas cosas. Y es cierto, como decías, que siempre yo les digo, en realidad yo no quiero divorciar a nadie, pero sabemos la dinámica de la sociedad en la que vivimos hoy en día. Y Ujú. todos conocemos a alguien que está pasando por alguna situación en la que considera que aquel proyecto de vida en el que había entrado ya no es lo óptimo, Claro, o las otras situaciones que en lo personal no nos gustan, pero sabemos que existen, donde haber entrado a ese proyecto de vida se volvió un infierno. claro, Después de haber sido todo miel sobre hojuelas, se vuelve un infierno así y es. que hay que encontrarle una salida. Entonces, esto hoy por hoy es lo que ofrece el divorcio incausado. Ok, y una pregunta bien importante que estaba ahí ya lista para hacerte, Adelante. que mucha gente está esperando por esta pregunta. ¿Cuánto cuesta un divorcio de estos más o menos? Digo, yo sé que cada abogado pues tiene precios y que no sé, pero a lo mejor un aproximado entre tanto y tanto, ¿cuánto podría ser lo que costaría un divorcio de De pues esta no sé? naturaleza. Ajá, así es. Ok, mira, sí sería aventurado dar un precio. ¿Por qué? Porque es lo que acabamos de comentar. Depende de las situaciones y las atenuantes. Exactamente. Cada situación, cada caso Ajá. es único. En cada caso sabremos cuáles son las necesidades de nuestro representado hasta que tenga o representada hasta que tengamos la entrevista con ellos y sepamos exactamente
qué es lo que necesitamos solicitar al juez. Si Ok. es nada más esto, un divorcio incausado, te comparto, he tenido la fortuna de tener la confianza de clientes que me han dicho, sí, es lo único que busco, Ujú. la disolución del vínculo matrimonial. Ok. En Y no este, quiero nada más. sí, mi responsabilidad como profesional es darles todo los puntos que Ujú. debiéramos solicitar al juez. Ujú. Sin embargo, si el cliente decide, yo lo único que quiero es la disolución del vínculo matrimonial, únicamente presentamos este. Ok. Ya él tuvo la información de un profesional, de un abogado, en este Ujú. caso pues yo, que le informó, mira, estos son tus derechos, Claro. estas también, cuando Claro. hay obligaciones, estas son tus obligaciones, lo óptimo que se debe hacer es solicitar todo esto, pero todavía hay personas que dicen, especialmente las mujeres, Ujú. que dicen, lo único que quiero es la disolución del vínculo matrimonial. Ok. Entonces, sí se da también con los Y- varones, es lo que te iba a pero decir. ¿A poco los hombres todo no? depende, todo depende de el caso específico. Ok. Entonces, sí sería aventurado darte ahorita algún rango de De precios, precios, claro. porque depende el trabajo que va a implicar cada procedimiento, Ya. cada proceso. Sí, claro. Y por ejemplo, ahorita que lo estás comentando, entonces regularmente las mujeres lo piden más que los hombres. Lo ¿O que qué te pasa, ha tocado a Juan ti? Carlos, es que ahora esta figura sí da una libertad cultural Ok. que no daba antes a las Antes. mujeres. ¿Por Ok. qué lo menciono? Porque muchas veces había el tema de infidelidad Ujú. y a la mujer le costaba mucho pensar si quieren exponer este tema. Ok. O también lo comentábamos, cuando se da un cambio dentro de la familia, regularmente se escuchan muchas voces, y la mayoría de los seres queridos da su opinión. Algunos dicen aguanta, otros dicen vete, otros dicen pues haz lo que tú quieras, pero todo el mundo tiene una Una opinión. opinión, exacto. Y realmente los únicos que viven la situación es la pareja, y deberán ser ellos quienes decidan. Yo aquí siempre hago una sugerencia. Antes de comentarlo con alguien más, busquen asesoría jurídica, Ujú. para que Sí. cuando lleguemos a escuchar todos los comentarios de la familia con o sin experiencias previas en el tema, ya también tú lleves información. Ok. Entonces, antes de buscar ayuda emocional o psicológica, primero hay que buscar la legal. Aquí yo diría que vamos a la par. Lo ideal, nuestro escenario ideal es ir a la par. Y también te comparto una situación A ver, anecdótica. venga. Muchas veces me dicen, es que vengo de terapia de pareja. Sí, la terapia de pareja no siempre es garantía Ujú. de que el vínculo siga, porque precisamente en la terapia de pareja podrán descubrir que realmente lo que los va a ayudar es que ese vínculo se disuelva, y hay personas que llegan precisamente informándome que fue su psicólogo o su psicóloga quien Les sugirió dijo que ya no que se puede. ya el siguiente paso ya era legalizarlo, Ujú. porque pues la terapia no había dado, eh, Resultados. la terapia sí da resultado. Lo que sucede es que tenemos la idea errónea Ujú. de que siempre el resultado va a ser permanecer juntos. Y no, Ok. también es un resultado positivo de la terapia el que diga, esta relación ya no da para más. Sí, bueno, no nos vamos a meter mucho en esos temas, pero es verdad, o sea, la verdad es que por más que se quiera, ya sea que los dos no quieran estar
o que uno no quiere estar, y al final sabemos que cuando nada más uno está remando y lleva todo el barco, es No se puede. imposible. Entonces, a veces, como dices, y más en estos tiempos que ya no es un tabú divorciarse, porque ya, no sé, a lo mejor ya es una moda, no lo sé, Pues pero ya hay esta posibilidad de hacerlo más fácilmente. Pues bueno, la gente está optando por hacerlo. sí creo que es una gran herramienta que nos puede ayudar a que esta situación que no esperábamos que cambiara, pues darle también un final que sea sano para los dos. ¿A Ujú. qué me refiero? Siempre va a ser sano, aunque de pronto quien me escuche va a decir, ¿cómo crees? Pero ¿por qué siempre va a ser sano? Porque si yo ya no quiero estar contigo y tú ya no quieres estar conmigo, lo más sano es que cada quien esté por su lado. A ese tipo de salud me refiero. Claro que en el Inter hay muchas emociones y si hay patrimonio hay que resolver el tema del patrimonio y si hay el tema de los hijos hay que tratar con mucho cuidado y sigilo todo lo relacionado con los pequeños. Así es. Bueno, al final de cuentas, vemos que ha habido un incremento en los divorcios cuando de un tiempo para acá pues no se hacía, Pues ¿no? Y no, algunos durante ni y post podían, pandemia. sí, y en muchos ni podían, aunque quisieran. Y bueno, ahora con esta, digo, yo creo que a pesar de todo, la ley ha sido benéfica para muchos. Y probablemente muchos han dicho, pues de aquí soy, aunque no lo Sí, sé, y por eso ¿verdad? también mencionamos tanto a la mujer, porque en nuestro medio sociocultural, Ujú. efectivamente antes no era tan factible que llegara ella y dijera, ¿me quieres divorciar? Así es. Regularmente era él, porque Pues antes sí, era una decisión que como todas en nuestra cultura, la tomaba unilateral el varón. así es. Entonces ahora ya también está esta igualdad de circunstancias en la que cualquiera de los dos Así es. puede decir, esto es Y intolerable bueno, para mí. ahora las estadísticas dicen que la mujer es quien lo hace más que el hombre. ¿Sí? Pero bueno, esos son otros temas socioculturales que no nos vamos a poner a platicar aquí. Una de las preguntas es que si en el proceso de los divorcios que tú has iniciado no se te han arrepentido y se han reconciliado y decir, no, ya no nos queremos divorciar. ¿Te ha pasado o no? No, hasta ahorita no, no me ha pasado. Sí ha habido momentos en los que hay pues estos cuestionamientos, sí es cierto, pero hasta ahorita no. Ya una vez ingresado el documento, Sí, en las charlas previas, ok. sí ha habido quien llega a la primera consulta que yo sigo recomendando antes de expresarlo en voz alta a la familia, a, pues regularmente con quien se comparten estas decisiones es con los papás. Ujú. Es importante que cuando planteamos la situación a aquella persona de nuestra confianza, llevemos ya información jurídica, porque la información jurídica es objetiva. Ujú. La información jurídica que ustedes van a obtener de su abogado cuando lleguen a consultar un divorcio encausado debe ser objetiva, debe ser de acuerdo a lo que ustedes al caso que ustedes están planteando y las necesidades que ustedes están exponiéndole a su abogado. Así es. Bueno, pues déjame decirte, tú no has tenido una experiencia como esta, pero yo sí he tenido amigos que dijeron, oh, yo siempre ya no nos queremos divorciar. Y tómala, ya estaban divorciados cuando decidieron. Y entonces regresaron a vivir juntos, pero pues no se podían volver a casar, porque creo que hay un tiempo de espera en el cual te tienes que esperar para volver a casarte, ¿no? ¿Sí o Sí, no? sí te puedes volver a casar. Luego. Ok, te comento lo que pasó. Efectivamente, hay un periodo en el que hay que esperar para volverse a casar una vez que obtienes una sentencia de divorcio. Ok. Y sí pasa en la realidad. Sí, sí pasa que hay personas que dicen, tuvimos un lapsus brutus, eh, tuvimos tomamos la mala decisión de divorciarnos. Y
vuelven a vivir juntos como pareja. En este momento se configura una unión libre. Ok. ¿Por qué? Porque ya no tenemos el acta de matrimonio, ya no hay ese contrato, ya no hay ese vínculo, y para que sea el concubinato formal, tendrían que volver a vivir juntos más de 5 años. Ok. Entonces, nuevamente quedamos ante la figura de la unión libre. Pero también es cierto que todos sabemos que por ahí hay parejas que sí les ha funcionado para mejorar su relación conyugal el haber ido a un divorcio y terminan en segundas nupcias con la misma persona. Así es. También es una realidad. Sí, claro. Sí, y como dices, luego a veces la realidad supera la fantasía, ¿no? Y hay Definitivamente. muchas historias de estas de seguro que pasan aquí y en todos lados, y que si alguien nos quiere contar, Por favor. ahí pónganlo en los comentarios. Y si alguien quiere venir a contar su historia, también es bienvenido, Ah, ¿verdad? qué interesante. Entonces, ya para ir cerrando este episodio, licenciada, ¿usted qué le diría a las personas que nos escuchan acerca del divorcio? Aquellas que se quieren divorciar y que no saben qué hacer, y también aquellas personas que simplemente están bien en su matrimonio y que no tienen en mente este divorcio, pero que a lo mejor un día piensan en él. Pues lo que podemos compartir es que la idea que les dejamos y queremos transmitir claramente es que sepan que hoy por hoy el matrimonio es un vínculo que se puede disolver por la simple voluntad de una de las partes. Es decir, ya no hay esa rigidez en la ley en la que te tenías que quedar donde no querías estar, seas varón, seas mujer. Hoy la ley reconoce tu derecho a ya no estar en matrimonio. Eso es la gran reflexión que queremos compartir hoy. Lo único que necesitamos saber, su abogado, para que lo plantee ante el juez, es este deseo de separarse. Haciendo un breve resumen, sería cuando surge esta idea, tener una primera consulta con su abogado de confianza, después reunir los documentos, nuestro documento base es el acta de matrimonio, y pues quien así lo decida, llegar a tener una acta de divorcio. Perfecto. Y bueno, como siempre les digo, yo los invito a que puedan seguir el canal, que puedan dar like, que le den a la campanita para que todos los jueves puedan recibir este tipo de información que puede llegar a personas que la estén necesitando. Y bueno, licenciada, también yo quiero pedirle, si es posible, que nos deje aquí sus datos o su información de contacto para aquellas personas que quieran pues tener una consulta, una asesoría, puedan dirigirse con usted. Claro que sí, Juan Carlos, muchísimas gracias. Estamos en contacto, podemos agendar a través del 415-101-2668. 415-101-2668. Este es el número de contacto para agendar una cita y dedicarle a la persona que nos dé su confianza el tiempo necesario para conocer su caso y recomendarle lo que es mejor para él o ella. Perfecto, pues bueno, sin más por el momento, nosotros te agradecemos, licenciada, por haber Gracias estado a ti, aquí. Juan Carlos. Pues nos da mucho gusto de que hayas podido venir y estar aquí con nosotros y platicar también con nuestra audiencia. Y sin más por el momento, el día de hoy nos despedimos y los esperamos en el siguiente capítulo de Sin John y a lo loco. Hasta luego. Hasta la próxima.